Un hombre fue asesinado por delincuentes cuando llevaba a su hijo a un hospital luego de que el niño recibiera una bala perdida. Un hecho trágico ocurrido hace 3 años y en el que hoy finalmente se hace justicia con la condena del autor del crimen. Lo vemos en el informe de Efraín Leiva. Había sido un enfrentamiento entre 2 bandas y había una de esas balas que dispararon, hirió al hijastro de Jorge y él, por llevarlo a un centro asistencial, se encontró con uno de estos delincuentes. Baja inmediatamente a sacar su vehículo, que era una camioneta Nissan, la saca al exterior para llevar al niño a un centro asistencial, siendo interceptado por uno de estos sujetos que hace un rato, digamos, estaban interviniendo en esta balacera. Procede a intimidar al padrastro del menor con la finalidad de sustraerle la camioneta. La víctima en este caso puso resistencia. A él lo hieren también en la región abdominal, razón por la cual por vecinos es trasladado hasta en primera instancia hasta el hospital, o sea, hasta el SAR Los Castaños y después hasta el hospital de La Florida. El 18 de septiembre del 2020 todo el país celebraba las fiestas patrias. En La Florida no había excepción. Sin embargo, para una familia ese 18 terminaría abruptamente y de la peor manera. Se inició un fuego cruzado entre bandas rivales, que sería la banda de los Yeye y de los Guatones. En este episodio se produce este intercambio de disparos que mencioné, en el cual resulta herido el menor de 11 años, que se encontraba en un segundo piso de su domicilio. Una bala perdida y el primer hecho que estuvo a centímetros de convertirse en tragedia. Pero nada terminaría ahí, es que esta familia estaba recién empezando a vivir lo que se transformaría en un drama que arrastrarán de por vida y que se originó al encontrarse con uno de los delincuentes que se enfrentaban a tiros. Por lo que entendemos, un familiar de él era el que estaba herido de bala también y necesitaba arrancar y llevarse a su hermano a un hospital. Y entre eso se topa justo con Jorge, al que le quita la camioneta. Yo creo que sí hubo resistencia y me imagino que forcejearon también en ese momento, porque Jorge recibió un golpe en la cabeza con la pistola y recibió 2 disparos, en la mano y en el estómago. Según la investigación, todo se habría dado de la siguiente manera. Un enfrentamiento entre bandas rivales de microtraficantes del sector habría gatillado todo. Los Guatones por un lado y los Yeye por el otro. Ambos bandos se disparaban a metros de la casa de Jorge. En ese contexto es que una de esas balas ingresó por el segundo piso hiriendo en la espalda al hijo de la pareja de Jorge. Finalmente esa bala impacta en la columna de ese niño, que a la fecha tenía 11 años, el que acude inmediatamente a pedir ayuda a sus papás, diciéndole que siente algo húmedo en su cuerpo y la mamá lo ve que en ese momento tiene sangre en su cuerpo. Alertado por el menor, Jorge Ramírez corrió a sacar su camioneta para trasladarlo a un hospital. Ahí se encontró con Óscar Freddy Cifuentes Vielma, miembro de la banda de los Yeye, quien buscaba llevar a su hermanastro gravemente herido en medio del enfrentamiento también a un centro asistencial. Cuando intentó arrebatarle la camioneta a Jorge, este se negó y Cifuentes percutó 2 disparos en su contra, huyendo con el vehículo. Él solo es quien realiza todo o sea, quien comete el delito de robo con homicidio al intimidar a esta persona y quitarle la camioneta, sustraerla y además provocar, dispararle en una ocasión en la región abdominal, que es lo que a la larga le provocó la muerte. Es importante destacar que la camioneta robada apareció quemada totalmente en la comuna de Puente Alto al otro día de cometido el hecho. Tras esto, un vecino sacó su vehículo y trasladó a Jorge y al menor al hospital de La Florida. El niño se recuperó de la lesión, pero Jorge Ramírez, de 41 años, su padrastro, falleció 3 días después producto de la gravedad de las heridas. Ha sido muy difícil, triste, porque no solo nos afectó a nosotros como hermanas, sino que le afectó a toda la familia, principalmente a mi mamá, que falleció de la pena. Mi mamá la pena se la llevó. Entonces ha sido difícil, ha sido duro, y entre sentir tanta pena también rabia, odio hasta esta persona que finalmente se llevó a mi hermano y a mi mamá. Estamos hablando de la vida de una persona joven que construyendo su familia, que por una acción humana de querer ayudar a su hijastro o a su hijo, pierde la vida.
¿En manos de quién? De personas que cometían delitos en la vía pública. En medio de su velorio, otra tragedia envolvió a esta familia. Es que por razones que se investigan, la bala no fue extraída del cuerpo de Jorge y se ordenó retirar el cuerpo desde su casa para ser entregado nuevamente 3 días después. Siento que lo veo, que está en el baño, como él tenía negocio, pienso que anda comprando bebidas, que va a volver, que lo voy a escuchar, o no sé, cuando él me decía después de almuerzo, tomémonos un cafecito, a veces yo espero que él me va a decir eso, pero después caigo a la realidad que no es así. Y ahí es donde viene la angustia, la pena. De manera paralela, la Brigada de Homicidios de la PDI comenzaba las diligencias encargadas por la Fiscalía Metropolitana Oriente para dar con la identidad y posterior paradero del autor de este homicidio. Sin registros de cámaras, no quedaba más que basarse en el relato de testigos. Y ellos describen a este sujeto, dan el nombre porque era una persona conocida, digamos, y finalmente se solicita a través de la Fiscalía una orden de detención al tribunal. Un apodo, reconocimiento de algunos testigos y la identidad de su hermanastro que finalmente falleció tras la balacera fueron pistas claves para identificar al autor de los disparos que le quitaron la vida a Jorge Ramírez. Se trata de Óscar Freddy Cifuentes Bielma, nombre que abre todo un historial de delitos. Escuche. El 15 de octubre del año 2015, a eso de la 1:30 de la tarde, 3 delincuentes llegaron hasta este strip center ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda con la intención de asaltar una sucursal de la Caja de Compensación Los Héroes. Y se arrancó. Al ingresar al local intimidaron a trabajadores y clientes con armas de fuego e incluso rompieron un vidrio con un cilindro de gas que ellos mismos traían. Sin embargo, al interior de esta sucursal, uno de estos delincuentes percutó un disparo que rebotó en un muro, hiriendo en la cabeza a uno de sus cómplices. Intentaron escapar, pero la rápida llegada de carabineros frustró sus intenciones. Dos de los asaltantes fueron detenidos en las inmediaciones de este lugar y el tercero, herido a bala, quedó tendido en el piso. Fue trasladado hasta un centro asistencial donde finalmente logró recuperarse. Se trata de Óscar Freddy Cifuentes Bielma, quien 5 años después y cuando debería haber estado cumpliendo condena por este delito, volvió a aparecer en las páginas policiales, esta vez de la peor manera, como el autor de un cobarde homicidio. Es que por ese delito Óscar Cifuentes fue condenado a 5 años de libertad vigilada, los cuales se cumplían en 2021. Su hermano Héctor del Tránsito Pizarro Bielma, también implicado en el asalto y muerto tras el enfrentamiento con los guatones, debería haber estado en prisión porque su condena fue de 8 años de cárcel efectiva, pero obtuvo beneficios. Entonces obviamente ahí yo me enojé y dije, pues, finalmente dónde estaba el Estado en ese momento, si él tenía que estar siendo vigilado, se supone. Pero finalmente cometió el delito de mi hermano con toque de queda. En ese momento estábamos en pandemia y cumpliendo una condena en libertad. Entonces en ese momento sentí rabia del sistema donde estaba. De hecho, hay documentos que ya daban cuenta de un quebrantamiento de medida cautelar previa. Cuando debía estar con arresto domiciliario, fue visitado por carabineros y no estaba en su casa no una, sino en diversas oportunidades. Un informe emitido por Gendarmería que señala la condena de 5 años de libertad vigilada indicaba que tenía un riesgo de reincidencia bajo con necesidades de intervención media, todo el sistema fallando. En vez de reinsertarse o de aprovechar esta oportunidad que se le daba de gozar de una condena en el medio libre, él comete otros delitos. De hecho, posterior a esto también tiene una condena por disparos injustificados, lo que demuestra que Óscar Cifuentes tenía un acercamiento con armas de fuego. Pero además de dicha condena, el intento de asalto a la Caja de Compensación le dejó otro problema a Óscar Cifuentes. Quedó con un daño neurológico provocado por el disparo en la cabeza, que lo dejó también con un problema al hablar que dio origen a su apodo, el Ñ. Con respecto a este sujeto que sería quien provocó la muerte del padrastro, en este caso del menor, fue individualizado como el Ñ, quien pertenecía a la banda de los Yeye. Luego de un análisis de las bases de datos que nosotros poseemos, tanto extrainstitucionales e institucionales, se logró establecer la identidad de esta persona. Una vez identificado en un 100%, se dio inicio a medidas intrusivas como interceptaciones telefónicas y seguimientos, esto hasta dar finalmente con su paradero. Logró evadir bastante a la policía, sin embargo nosotros también solicitamos diligencias de escuchas para hacer seguimiento de sus movimientos.
Finalmente, el 18 de marzo de 2021 se logra la detención del imputado en la comuna de Peñaflor por efectivos de la Brigada de Homicidio. Luego de 6 meses de búsqueda, la policía dio con el paradero de un delincuente que era buscado por haber asesinado a un hombre que llevaba al hospital a un niño. Y con la evidencia sobre la mesa se dio inicio al juicio oral que concluyó en mayo. Clave para esto fueron las declaraciones de testigos, quienes incluso por el apodo pudieron identificar al autor del delito. La participación del acusado no solo se acreditó con sus dichos, sino también con la sindicación directa en el juicio por parte de los testigos que vieron al acusado en la camioneta, vieron al acusado disparar, vieron al acusado portando un arma. Pese a que en primera instancia se pedían 20 años de prisión, las conversaciones entre la Fiscalía y el abogado querellante los llevaron a cambiar de opinión. Al cierre del juicio, el Ministerio Público cambió de opinión, lo que nosotros reconocemos como muy valioso. Cambio de opinión y dice, mire, solicité al inicio de este juicio 20 años de cárcel, pero estoy de acuerdo con el querellante en que estos hechos deben ser sancionados por un presidio perpetuo. Petición que fue recibida por la justicia. Óscar Cifuentes Vielma fue condenado como autor de robo con homicidio y porte ilegal de armas. Este último delito, pese a que podría parecer obvio, tuvo que ser demostrado por el Ministerio Público y el querellante, esto porque el arma no fue encontrada. Pudimos acreditar de manera científica que él, la única forma que pudo hacer para disparar, digamos, ese proyectil y dar muerte a don Jorge Ramírez Concha fue a través de un arma de fuego. Finalmente, Óscar Cifuentes fue condenado a cadena perpetua simple y 3 años por el porte de armas. Perpetuo es el dolor de la familia. Y una cosa retributiva es, perpetuo también sea entonces la pena a la cual se le condena al responsable. Yo creo que dentro de todo lo que pasa aquí en Chile con la delincuencia, nosotros fuimos afortunados de que el sistema estuviera de nuestra parte y nos apoyaron todos. A ver, sí que agradecidos de ellos como familia y también tranquilos y con la satisfacción de que nosotros hicimos hasta lo imposible para lograr lo que queríamos, que era la cadena perpetua. Cadena perpetua simple que entrega la opción al condenado de optar a beneficios una vez que cumpla 20 años en prisión. Yo considero que a él no deberían darle beneficios. Primero porque es el asesino de mi hermano y segundo porque ya se demostró que el primer beneficio que a él le dieron, que fue la libertad vigilada, tampoco la cumplió. Así es, el beneficio que recibió tras el asalto a mano armada a la caja de compensación permitió que ocurriera el cobarde asesinato de Jorge Ramírez. Esta vez solo podrá optar a algún beneficio cuando cumpla 20 años tras las rejas. Es de esperar, dice la familia de la víctima, que esta vez no se repita la historia.